La niña salió de casa de sus familiares y se dirigió a su hogar, al que solo le quedaban unos minutos para llegar. Sin embargo, nunca llegó a casa y la policía comenzó su búsqueda. Los acontecimientos que se desarrollaron rápidamente en los días siguientes hicieron que esta historia se convirtiera de inmediato en una de las más comentadas del país. Los detalles son tan impactantes que resulta difícil creer lo que ocurrió, y con cada nuevo hecho, este caso se vuelve cada vez más inquietante. Lily Peters nació el 4 de noviembre de 2011 en la pequeña ciudad estadounidense de Chippewa Falls, en el estado de Wisconsin. Sus padres se divorciaron cuando ella era pequeña y Lily vivía con su padre. Sin embargo, su madre veía a su hija con frecuencia y procuraba participar activamente en su vida. Lily era una niña alegre y típica. Le encantaba pasear por la naturaleza, jugar con sus amigos y también adoraba andar en su bicicleta. La ciudad en la que vivía era pequeña y bastante segura, por lo que su padre a veces la dejaba salir a andar en bicicleta por las calles vecinas. Normalmente, Lily iba a visitar a su tía, que vivía a solo unos cientos de metros de su casa. El 24 de abril de 2022, cuando la niña tenía 10 años, decidió salir en bicicleta e ir hasta la casa de su tía. Después de pedir permiso a su padre, Lily salió alrededor de las 3 de la tarde. Unas horas después, su padre empezó a preocuparse, ya que la niña ya debería haber regresado a casa. Llamó a su hermana, la tía de Lily, pero ella le dijo que la niña había salido de su casa en bicicleta hacía aproximadamente una hora. El hombre comprendió de inmediato que algo malo podría haberle pasado a su hija. La casa de su hermana estaba a solo unos minutos en bicicleta y antes de irse le había dicho a la niña que después de la visita regresara directamente a casa. El padre llamó a los padres de sus amigas esperando que su hija hubiera decidido visitar a alguna de ellas, pero nadie la había visto. Entonces se puso en contacto con sus familiares y amigos y todos ellos salieron a buscarla. Buscaron a la niña a lo largo de la ruta desde la casa de su tía y luego comenzaron a recorrer todo el barrio. Cerca de las 9 de la noche, cuando ya empezaba a oscurecer en la calle y la búsqueda no daba ningún resultado, el padre decidió acudir a la policía. Ellos se unieron de inmediato a la búsqueda y también reclutaron a más voluntarios entre los habitantes locales. El padre de Lily insistió en que la policía activara la alerta Amber. Este sistema de alerta masiva se utiliza a menudo cuando desaparecen menores de edad y permite difundir información sobre la desaparición de una persona a la mayoría de los habitantes de una ciudad o zona determinada en el menor tiempo posible. Pero en este caso, la policía declaró que la desaparición de Lily no cumplía con los criterios para activar este sistema. Para activar la alerta Amber, la policía debe tener pruebas de que el niño está en peligro. El padre de la niña no estuvo conforme con la negativa, pero no logró convencer a la policía. Ellos continuaron la búsqueda. Poco después, la policía encontró la bicicleta de Lily. Estaba tirada entre la maleza de un pequeño parque, junto a un sendero peatonal. Este hallazgo prácticamente no dejaba dudas de que algo terrible le había sucedido a la niña. Al mismo tiempo, la policía empezó a preguntarse cómo había llegado hasta allí. La ruta principal entre las casas de Lily y su tía pasaba por la acera junto a la carretera y ella siempre iba por ahí. Desde la casa de la tía también se podía ir por el sendero peatonal donde encontraron su bicicleta, pero ese camino era mucho más largo. El padre de Lily no entendía por qué ella eligió esa ruta. Pero una cosa estaba clara, fue precisamente en ese tramo del camino que pasaba por un sendero peatonal entre árboles densos donde le ocurrió algo malo. Tras el hallazgo de la bicicleta, la policía desplegó fuerzas adicionales. Involucraron a sus colegas con perros de búsqueda y drones y también aumentaron el número total de oficiales implicados en la búsqueda. También recorrieron toda la zona y llamaron a cada puerta, con la esperanza de obtener cualquier información útil. A pesar de todo esto, no lograron encontrar a Lily. La búsqueda continuó durante toda la noche, hasta que por la mañana la policía hizo un descubrimiento alarmante. Alrededor de las 9, encontraron el cuerpo de la niña en el mismo parque donde estaba su bicicleta. Lily estaba a unas decenas de metros de ese lugar y yacía en lo profundo de los árboles, entre la maleza, cubierta de hojas. Por eso era difícil verla incluso de cerca y mucho menos de noche. Los policías entendieron de inmediato que se trataba de un asesinato, pero necesitaban esperar el informe de los expertos. Mientras tanto, se concentraron en buscar al criminal, así como en garantizar la seguridad de los demás habitantes de la ciudad. Colocaron patrullas y enviaron oficiales a la escuela primaria donde estudiaba Lily.
La dirección de la institución envió un mensaje a todos los padres exigiendo que acompañaran a sus hijos de puerta a puerta y que no los dejaran solos ni un segundo. La información sobre el asesinato se difundió instantáneamente entre los habitantes de la pequeña ciudad. Crímenes de este tipo prácticamente no ocurrían allí, por lo que la gente estaba en pánico. Entendían que un monstruo peligroso estaba en algún lugar entre ellos y que la policía aún no tenía la menor idea de quién podía ser. Durante todo el día, la comisaría recibió numerosas pistas. Los habitantes locales informaban sobre cualquier observación que les pareciera sospechosa. Paralelamente, los investigadores revisaban a todos los residentes del distrito que tuvieran antecedentes penales por actos violentos. La tensión entre los habitantes de la ciudad seguía aumentando. Esto se debía a la incertidumbre y al miedo por la seguridad de sus hijos. La policía prácticamente no comentaba el curso de la investigación, lo que provocó que empezaran a circular diferentes rumores por el pueblo. Algunos decían que ella se había ahogado en el río, otros aseguraban que conocían la identidad del asesino. Todas estas numerosas versiones solo aumentaban el nivel de nerviosismo, y la gente exigía a los investigadores que resolvieran el caso lo antes posible. Al día siguiente, el 26 de abril, la policía obtuvo una orden para registrar la casa de la tía de Lily y acordonó el edificio. Esta medida sorprendió a los habitantes locales, pero las autoridades seguían sin comentar sus acciones de ninguna manera. Durante todo el día, la gente esperó alguna noticia, hasta que la policía hizo la tan esperada declaración. El sospechoso del asesinato de Lily fue arrestado, pero después a todos les esperaba un giro bastante inesperado. Se negaron a revelar el nombre de esta persona, ya que era menor de edad y estaba protegido por la ley de confidencialidad. Sin embargo, no lograron mantener su identidad en secreto por mucho tiempo. En un pueblo tan pequeño, donde la gente seguía el curso de la investigación sin descanso, la información se difundió casi al instante, y pronto todos supieron la verdad impactante. El sospechoso del asesinato de Lily era su primo, Carson Petersberger, de 14 años, hijo de su tía. Por supuesto, este giro de los acontecimientos conmocionó a todos los que seguían el caso. Sin embargo, algún tiempo después, la gente quedó aún más impactada, ya que la policía reveló detalles de este arresto. Resultó que lograron dar con Carson gracias a una pista de Reddit. Los usuarios de esa plataforma discutían el asesinato de Lily y compartían sus propias teorías. En un momento dado apareció un mensaje de una persona que supuestamente pasaba por ese mismo parque y vio allí a una niña con una bicicleta, parecida a Lily, en compañía de un chico que era un poco mayor que ella. El autor añadió que, tras enterarse de la noticia del asesinato, inmediatamente pensó que el asesino era ese mismo chico. Otro usuario, al notar ese mensaje, decidió llamar a la policía y contarles lo sucedido. Prácticamente de inmediato después de esto, los detectives recibieron otra pista. La abuela de Carson compartió una historia bastante inquietante. Según ella, el niño le contó a su hermana menor que él fue quien mató a Lily, y lo hizo con una sonrisa en el rostro, como si se estuviera jactando de ello. Después de esto, los investigadores fueron a hablar con Carson, y durante la conversación él inesperadamente confesó que esa noche salió de la casa junto con Lily. El niño le propuso que fueran juntos al parque para estudiar la flora local. Al encontrarse rodeados de árboles, donde nadie podía verlos, Carson tomó un gran palo del suelo y le dio varios golpes en la cabeza a su hermana. Cuando ella cayó al suelo, el niño la estranguló. Después de que la niña dejó de mostrar signos de vida, Carson le quitó los pantalones y abusó de la víctima, además de morderla. Tras lo sucedido, el hermano corrió a casa, se duchó y lavó toda su ropa. Unas horas después, cuando los adultos salieron a buscar a Lily, él regresó al cuerpo y la cubrió con hojas. Carson también añadió otro detalle bastante escalofriante. Le dijo a la policía que había planeado matar a su hermana y abusar de ella de antemano, incluso antes de que salieran de la casa. Su confesión no dejó ninguna duda a los investigadores, ya que el adolescente contó detalles que ni siquiera se habían revelado al padre de la niña. La encontraron con los pantalones bajados y una mordedura en una de las nalgas. Poco después llegó el informe de los expertos médicos, quienes confirmaron las declaraciones de Carson. La víctima efectivamente recibió varios golpes en la cabeza y fue estrangulada. En su cuerpo también se encontraron signos de abuso y muestras biológicas de Carson, lo que una vez más demostraba su culpabilidad. Como resultado, el chico fue acusado de asesinato. Casi de inmediato se tomó la decisión de juzgarlo como adulto, a pesar de que tenía 14 años. Esto se debió a varios factores como la extrema crueldad del acto, la planificación del crimen y la edad de la víctima.
Después de que Carson compareció ante el juez, inmediatamente después de su arresto, se le fijó una fianza de $1 millón. Teniendo en cuenta que su familia no disponía de esa cantidad, permaneció tras las rejas. La abuela de Carson intentó lograr que el caso de su nieto fuera transferido a un tribunal de menores. Le escribió una carta al juez en la que afirmaba que él era un buen y amable chico que cometió un error. Sin embargo, sus intentos no dieron ningún resultado. Para la familia de Lily, todo lo que estaba ocurriendo se convirtió en una verdadera pesadilla. Además de que la niña fue brutalmente asesinada, el criminal resultó ser un familiar menor de edad. Se jactó de lo que había hecho ante su hermana menor y contó los detalles del asesinato a los policías con una sonrisa en el rostro. Además, el día en que se encontró el cuerpo de Lily, su familia organizó una ceremonia conmemorativa. Carson estuvo presente, abrazó a sus familiares que lloraban e intentó consolarlos. Hablando de la familia del adolescente, cabe destacar un hecho que se hizo ampliamente conocido después de su arresto. Carson vivía con su madre y la pareja de ella, mientras que su padre biológico, Adam Berger, residía en otra ciudad. El niño era muy cercano a su padre, pero en 2016 arrestaron al hombre por posesión de sustancias prohibidas y fotografías perversas con niñas menores de edad. En su casa encontraron 10 fotos en las que el hombre había escrito sus deseos y pensamientos sucios. En 2018 lo condenaron a 3 años de prisión y tras ser liberado se mudó a una ciudad vecina a la de su hijo. Según los familiares, el arresto del padre cambió a Carson hasta dejarlo irreconocible. Antes parecía un niño común y alegre, pero después se volvió retraído y agresivo. Empezó a odiar a su madre porque la consideraba culpable de lo que estaba pasando, ya que ella se había separado de su padre. Mientras estaba en prisión, Adam intentó obtener permiso para ver a su hijo sin la supervisión de la madre, como exigía la ley, pero su solicitud fue rechazada. La propia mujer estaba en contra de que Carson viera a su padre, y por eso él la odiaba aún más. Sin embargo, el hombre tenía la posibilidad de intercambiar correos electrónicos con su hijo directamente desde la prisión y hablaban prácticamente todos los días. Cuando el niño pasaba tiempo en casa de su abuela, ella le permitía hablar por teléfono con su padre. Según ella, en esos momentos el niño cambiaba visiblemente y volvía a parecer feliz. En cuanto a su madre, ella también tenía problemas con la ley. La mujer fue juzgada por posesión de sustancias prohibidas y por agredir a su anterior exmarido. Además, después de separarse del padre de Carson, comenzó a salir con un estafador condenado. Y aquí también hay bastantes cosas interesantes. John Repetto vivió en su casa durante muchos años y fue el padrastro del niño. Después de que toda esta historia comenzara a circular en los medios, la gente prestó atención a las redes sociales de este hombre, y allí les esperaba mucho contenido extraño. John publicaba regularmente imágenes de asesinos en serie y memes con niños que tenían un trasfondo erótico. Y una vez incluso escribió en su página, «Tengo ganas de atacar a alguien». Sumado a su pasado criminal, la imagen que se formaba sobre esta persona estaba lejos de ser la mejor. Al mismo tiempo, John prácticamente se encargaba de la crianza de Carson junto con su madre, quien también tenía problemas con la ley. Unos meses después del arresto de Carson, ocurrió otro evento que provocó una ola de indignación y puso todo el caso en peligro. Mientras el joven seguía en prisión, se llevaba a cabo una intensa preparación para el proceso judicial. En una de las audiencias, su abogado contó que en YouTube había aparecido un video que contenía información confidencial de los materiales del caso. Incluía grabaciones de audio de las conversaciones de la policía, llamadas al 911 y varios documentos, así como videos grabados por los propios agentes. El abogado declaró que todo ese material fue publicado en la red de manera ilegal y que podría comprometer el desarrollo del proceso judicial. La situación se complicaba por el hecho de que el video ya había alcanzado casi 1 millón de visualizaciones. Es curioso que ni siquiera el propio abogado tuviera acceso a algunos de estos materiales y no supiera quién había subido ese video. Desde el punto de vista legal, una situación así podría influir seriamente en el proceso judicial hasta el punto de anular algunas de las acusaciones. Por eso, el juez mostró interés en ese video. Sin embargo, tras la revisión se descubrió que el abogado se refería a un simple video de True Crime, en el que la información provenía exclusivamente de fuentes abiertas. Después de revisar el video, las reclamaciones del abogado fueron retiradas, ya que no se correspondían con la realidad. Sin embargo, toda esta historia atrajo la atención hacia el propio abogado y surgieron preguntas incómodas. Resultó que la familia de Carson contrató a un abogado bastante bien remunerado para su defensa, a pesar de que, al parecer, sus ingresos oficiales no eran suficientes para ello.
En consecuencia, surgió la pregunta de dónde proviene el dinero para pagar los servicios del abogado. Sin embargo, la respuesta sigue siendo desconocida. A finales del verano de 2023, se celebró otra audiencia, en la que finalmente se resolvió la cuestión de si Carson debía ser juzgado como adulto. Las sesiones se llevaron a cabo durante 3 días, y ahora el juez debe tomar una decisión. Tiene varios meses para hacerlo, y por ahora la decisión aún no ha sido tomada. El propio Carson participó en estas sesiones por videollamada desde la cárcel. Sin embargo, a los periodistas se les prohibió grabar o fotografiar la pantalla con su rostro debido a su edad. En caso de que el juez decida finalmente remitir este caso al Tribunal de Menores, Carson podría de hecho evitar el castigo. Estos tribunales prácticamente nunca dictan sentencias de prisión. En su lugar, los niños son enviados a tratamiento o rehabilitación. Este proceso puede durar solo unos pocos años, tras lo cual son puestos en libertad. Si Carson es juzgado como adulto, podría recibir hasta cadena perpetua. Y eso es precisamente lo que buscan los padres de Lily. Teniendo en cuenta todos los hechos de este caso, se vuelve evidente que Carson representa una amenaza seria para la sociedad, y remitir su caso al Tribunal de Menores sería bastante imprudente. El adolescente planeó de antemano matar a su prima y abusó de ella, ejecutó este plan con sangre fría y luego se jactó de ello. Las pruebas disponibles tampoco dejan ninguna duda de que fue él quien cometió este asesinato. Por lo tanto, dejar que una persona así regrese a la sociedad es una decisión peligrosa. Seguiremos el desarrollo de este caso y compartiremos los detalles en nuestro canal de Telegram, cuyo enlace está en la descripción del video. Compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios y no olviden darle like a este video si les ha gustado. Gracias por vernos